Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a todos a este webinar titulado Aspectos claves para el desarrollo de vida independiente de personas con discapacidades o diversidad funcional. Durante el día de hoy estoy en compañía de mi colega María del Carmen, quien sería la presentadora principal en el día de en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Yanis Marrero, soy consejera en rehabilitación y especialista en transición, entre otras cositas que hago por ahí. En la mañana de hoy, ¿verdad?, estaré fungiendo como moderadora de este webinar. Así que le damos a todos la bienvenida, ¿verdad?, por participar en este webinar y le agradecemos su interés, sobre todo de verdad, de educarse en esta área y de utilizar esta información que nosotros estamos compartiendo, ¿verdad?, para su conocimiento tanto personal como para la población a la que sirven. Tenemos el chat durante el webinar, estaremos utilizando el chat para comunicarnos. Si usted tiene dudas o preguntas o quiere hacer algún comentario, puede utilizar el chat. Las preguntas se estarán contestando al final porque posiblemente durante el taller, ¿verdad?, esa pregunta puede ser contestada, así para no repetir lo mismo, pues esperamos al final y aclaramos cualquier duda o pregunta. También es bien importante que apague su micrófono, lo mantenga en silencio y si es posible también apague su cámara porque a veces causa un poquito de distracción. Y, ¿qué más le puedo decir? En el chat nos interesaría mucho que ustedes se puedan presentar y cuál es su rol, si es como madre o padre que están aquí, si es como profesionales, se presenten, de qué pueblo son y, ¿verdad?, y cuál es su rol. Para los servicios. Así que le voy a presentar a nuestra conferenciante del día de hoy. Ella es la licenciada María del Carmen Rodríguez Morales. Ella es consejera en rehabilitación licenciada, certificada como terapista sexual y es miembro de la red de estadores de la ley ADA. Ella posee diferentes modalidades de adiestramiento en legislaciones estatales y federales de discapacidad, en coordinación de eventos inclusivos, turismo accesible, diseño universal, sexualidad y diversidad funcional. Ella cuenta con experiencia profesional en escenarios educativos, postsecundarios y rehabilitativos. Ha participado en diferentes organizaciones, juntas, programas e iniciativas dirigidas a fomentar la inclusión y servicios para las personas con diversidad funcional. Es empresaria y brinda consultoría y adiestramiento a empresas e instituciones educativas para el logro, ¿verdad?, de la inclusión. Ella estará hoy hablándonos de este tema, que es bastante importante e impacta mucho la vida de las personas con discapacidades, ¿verdad?, lo que son esos aspectos de vida independiente. Así que sin más que decir, aquí le dejo a nuestra colega que comenzará a presentar su tema. Sí, buenos días a todos los que están conectados. Voy a tratar de activar mi cámara. Yanis, si me puedes colaborar porque necesito que estoy un poco, no me permite activarla, así que oficialmente buenos días, para mí es un placer estar aquí y compartir un poco de información. Quiero mencionarles que estamos en mi residencia, se está haciendo una construcción y puede ser que escuchen ruidos, ¿verdad?, externos, pero esperamos que, ¿verdad?, que sean lo mínimo posible. Así que oficialmente comenzamos con el taller. Recuerden, en la parte del chat usted puede hacer las preguntas que tenga y verificamos, ¿verdad?, si se contesta durante la presentación o las contestamos al final. Como siempre es importante poder repasar un poco y ponerlo en perspectiva de qué vamos a estar hablando. Así que podemos resaltar que vamos a estar hablando de los conceptos claves de lo que es vida independiente, obviamente de lo que es el movimiento de vida independiente, que es pieza clave cuando hablamos de vida independiente, conocer la base legal, o mejor dicho, las legislaciones que sustentan la vida independiente, conocer lo que es la red de vida independiente en Puerto Rico, sumamente importante, qué recursos tenemos aquí en la isla, entender, ¿verdad?, los aspectos claves y las recomendaciones que brindamos, no solo lo que refleja la literatura, sino también experiencia como consejera de rehabilitación e igualmente como personas con diversidad funcional física. Y también sumamente importante poder hablar un poco del concepto de interdependencia, que es uno de las áreas que se está sugiriendo como sustitución a lo que es el concepto de vida independiente. Recuerden mantener sus micrófonos apagados e igualmente su cámara para que entonces
cuando nosotros estamos grabando este webinar para el beneficio de todos que puedan tomarlo de referencia posteriormente, así que es importante que puedan tener el micrófono y la cámara apagada. Pues siempre es importante los que tuvieron la oportunidad de participar en nuestro webinar de transición, nosotros siempre tratamos en la medida de lo posible de hacer puntuales en los conceptos porque utilizamos diferentes, así que aquí simplemente lo que quiero resaltar es que aquí en Puerto Rico usamos personas con impedimento, con discapacidad o, como digo, con diversidad funcional. En mi caso particular, ya estoy enamorada del concepto de diversidad funcional, así que es el más que utilizo, pero sí menciono que el de impedimento es el que está establecido como el que se utiliza en las legislaciones estatales. El de discapacidad es un concepto que está tanto entendido a nivel Latinoamérica, como también podemos decir que a nivel mundial, y es como que dice el oficial a través de las Naciones Unidas e igualmente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es importante cuando hablamos de los conceptos? Siempre decir personas con, no decir impedido, no decir discapacitado, etcétera. Siempre resaltando que es un ser humano que tiene, ¿verdad?, un impedimento, una discapacidad, o mejor dicho, diversidad funcional. Pues importante, vamos por aquí un momento. Ok. Cuando hablamos de vida independiente tenemos que empezar, ¿verdad?, por el movimiento de vida independiente. Me gustaría que en el chat me puedan escribir si ya conocen un poco del movimiento de vida independiente. Yo voy a estar resaltando aspectos claves y puntuales de él. ¿Por qué? Porque es un aspecto sumamente amplio, pero hay ciertos detalles que son puntuales y que lo hacen trascendental. Primeramente, es dirigido y formado por personas con diversidad funcional, como pueden observar en la foto a mano derecha. Y es, podríamos decir, que una reacción al modelo médico. El modelo médico, a modo de repaso, es este modelo donde pues se veía, ¿verdad?, más el problema de la persona, había que arreglarlo, y todavía, ¿verdad?, está persistente el modelo médico, pero a raíz de ese modelo tan persistente, podríamos decir, pues entonces llegan otros movimientos para que se vea entonces a la persona desde otra perspectiva. Y entonces este movimiento no solo eso, sino que es que las personas con diversidad funcional estén en la comunidad versus a no estar institucionalizados, porque aquí en Puerto Rico no lo vemos tanto, pero a nivel de Estados Unidos y en otros países, las personas con diversidad funcional significativa, en muchas ocasiones la reacción es que ¿verdad?, se envía a una institución, a un hogar, y entonces no se le da, ¿verdad?, ese acceso que se supone a la comunidad. Y otra de las cosas es que simplemente el movimiento recoge o persiste, ¿verdad?, en lo que es el acceso, podemos decir, a todo, pero hacen énfasis en vivienda, transporte y servicios. Seguimos por aquí. Otra de las particularidades de un movimiento de vida independiente es que, como les mencioné ahorita, fue ¿verdad?, liderado por personas con diversidad funcional, y se creó un grupo que estaba en la Universidad de California, específicamente Berkeley, que se llama los Rolling Quote, que era un grupo de personas con diversidad funcional física que se unieron por las dificultades que tenían en la universidad, y esto trascendió a lo que es la comunidad. ¿Verdad?, protagonista clave fue Ed Robert, por eso lo menciono, es el que está aquí a mano en la foto, el primero a la izquierda. E igualmente Judith Heumann fue también parte, está viva, ¿verdad?, fue parte también de todos estos movimientos. ¿Qué ocurre con el movimiento? En síntesis, a raíz de este movimiento surge el primer centro de vida independiente que brinda servicios a las personas con diversidad funcional para que sean más independientes, pero igualmente la defensa de sus derechos, que es un aspecto bien clave cuando hablamos de vida independiente. ¿Cuáles son a modo de repaso, los aspectos clave? Dejar de ver a la persona con diversidad funcional como que es el problema, sino que el problema es del entorno físico o el proceso rehabilitativo que no ve al ser humano y que limita que la persona pueda participar. Otra de las cosas es que el movimiento hace mucho énfasis en que el ser humano, ¿verdad?, la persona con diversidad funcional tiene y puede tomar decisiones personales en todo lo relacionado a su vida. Y otro aspecto bien clave es
romper, ¿verdad?, con esa atención tanto de, podríamos decir, un poco más mecánica y menos humana, ver más la discapacidad y no identificar cuáles son las necesidades particulares, la percepción de esa persona, sino que, ok, hay que arreglar esto como si fuésemos, ¿verdad?, a veces el carro, déjame ver cuál es el problema y ahí parto, no. Romper con eso y mirar cómo es este ser humano, cuáles son sus particularidades y cuál es su necesidad. Y los aspectos claves o los postulados principales del movimiento de vida independiente son el eje principal de todo lo que nosotros, cuando hablamos de vida independiente, ya entra lo que es consejería entre pares, que nos referimos a que una persona con diversidad funcional brinda apoyo a otra persona con diversidad funcional. La intersección propia tiene que ver que yo tengo la educación y los conocimientos para defender mis derechos y manejar mis procesos. La eliminación de barreras se manifiesta más adelante, lo van a poder ver, se manifiesta de diferentes formas, pero es como limitamos o sacamos de la comunidad esas barreras que hacen que las personas con diversidad funcional no puedan participar en la comunidad. E igualmente, pieza clave, el control de la persona. Y quiero aquí mencionar que en el caso de cuando hablamos de vida independiente, como esto es mandato de ley, que lo van a ver más adelante, se utiliza el concepto de consumidor. Honestamente, yo no soy muy partidaria del concepto de consumidor, porque siento que es que consume, pero ciertamente la razón de ser de utilizar este concepto de consumidor viene, ¿verdad?, según lo que establece el movimiento, es que la persona recibe unos apoyos para entonces brindar algo. Así que es como si fuese un intercambio, y ustedes saben que si hablamos de empresarismo, pues también se utiliza mucho el tema de consumidor. Como quiera, yo sigo teniendo, ¿verdad?, mis reservas con el concepto, pero sí entiendo, ¿verdad?, su utilización. Pues vida independiente, yo sé que yo lo resumo como vida independiente, como vivir la vida, pero para poder lograr esa vida independiente, y hago como si fuese entre comillas, ¿verdad?, porque esto es más que ser independiente y lo vamos a ver más adelante, es que tenemos que estar conscientes de que es dinámico, que constantemente está en cambio y que obviamente es evolutivo. Eso no se nos puede olvidar de perspectiva, lo que puede ser fulano, lo que pueda ser sutano, independientemente tenga la misma diversidad funcional, pues no va a ser en el mismo ritmo ni de la misma manera. Es importante nosotros poder estar conscientes de cuáles son las alternativas que tenemos en la comunidad, cuáles son las alternativas que yo tengo como individuo, que tiene esa familia, para entonces poder tomar unas decisiones y poder dirigirnos a una vida de calidad. También hay que estar bien claros cómo accedemos de la información, cuáles son los recursos financieros y cuáles son los apoyos de pares. Y aquí quiero mencionar que pienso que siempre ha sido, y lo digo como experiencia propia, yo antes de los 18 años realmente no había compartido con personas con diversidad funcional. Era, ¿verdad?, personas sin diversidad funcional. Y cuando yo comienzo a compartir con personas con diversidad funcional, me hace verlo desde otra perspectiva, e igualmente que mejor uno puede identificar a alguien que ha pasado por situaciones muy similares a las tuyas. No es que una persona sin diversidad funcional no pueda colaborarte y no pueda brindarte el apoyo, sino que ese apoyo entre pares de tu experiencia propia es necesaria y sumamente útil. El otro aspecto que es clave y puntual, vida independiente, es independientemente de la persona. Esa persona es de esta manera, así que lo va a manejar a su manera, y lo que considere independiente o lo que considere que tiene valor o lo que considere que es fundamental, eso es manejado por la persona. Igualmente, bien clave, como mencioné lo de apoyo de pares, es que las personas con diversidad funcional, e igualmente todo ser humano, tenemos situaciones individuales, ¿verdad que sí? Pero igualmente hay situaciones que se repiten a nivel de colectivo. Así que es importante que en la medida de lo posible que podamos, las personas con diversidad funcional y sus apoyos, familias, etcétera, estar presente en esta eliminación de barreras, en este advocacy, ¿verdad?, abogar
defender los derechos es sumamente importante y necesario para entonces poder seguir evolucionando y poder llegar a la real vida independiente. Como les mencioné, hablamos de vida independiente y en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos hay una legislación clave. Y si usted estuvo en el webinar de la compañera Janice Marrero, pues ustedes saben que hablamos de la acta de rehabilitación, pues nuevamente hablamos de ella. Podemos decir que esta es una de las leyes pioneras en lo que tiene que ver con los derechos civiles de las personas con diversidad funcional. Así que ella está dividida por diferentes capítulos y secciones, y entonces el capítulo 7, específicamente el capítulo 1, habla de la filosofía de vida independiente. Ya yo les hablé cuáles son los pilares de vida independiente. No lo voy a mencionar porque aquí sí lo menciono, pero no quiero abundar mucho en eso, pero sí quiero ser puntual en lo siguiente. Lo que se trabaja con vida independiente, como establece el acta de rehabilitación, debe maximizar el liderazgo, el empoderamiento, la independencia y la productividad de las personas con diversidad funcional. Y la ley utiliza la integración e inclusión completa, pero ustedes saben que nosotros hablamos de inclusión porque integración tiene sus dichos que, ¿verdad?, no llegan quizás tanto a lo que es la inclusión. E igualmente es sumamente importante que sepamos que se tienen unas responsabilidades claves y puntuales para lograr la vida independiente de las personas con diversidad funcional. Y esto está principalmente establecido por la ley, lo que tiene que ver el Consejo Estatal de Vida Independiente, lo que tiene que ver con los centros de vida independiente y lo que tiene que ver aquí en Puerto Rico, la entidad asignada a la Administración de Rehabilitación Vocacional. Igualmente, el Estado, para poder cumplir con esta ley y proveer los servicios de vida independiente, el Estado tiene que hacer, en conjunto con las agencias que les mencioné anteriormente, el Plan Estatal de Vida Independiente para que entonces los centros de vida independiente puedan recibir fondos y puedan ejecutar, ¿verdad?, esos servicios de vida independiente. Aquí les hablé, ¿verdad?, aquí los presento lo que es conocido como la Red de Vida Independiente aquí en Puerto Rico, el Consejo Estatal de Vida Independiente, que podemos decir que es un consejo que el 51% de sus integrantes tienen diversidad funcional. En mi caso particular, yo formo recientemente, desde mediados del año pasado, formo parte del consejo y desde febrero lo estoy presidiendo, así que sé un poco, ¿verdad?, de todo este andamiaje. Y el CEBI, ¿verdad?, está encargado principalmente de hacer el plan estatal para que entonces los centros de vida independiente reciban, ¿verdad?, los fondos. Y entonces aquí en Puerto Rico la entidad asignada, que es rehabilitación vocacional, y es como si fuese la agencia que recibe y parea los fondos para los centros de vida independiente y el Consejo Estatal de Vida Independiente. No voy a explicar todo esto porque realmente son muchos detalles particulares, pero principalmente se los comparto para que ustedes sepan que hay una red de vida independiente aquí en Puerto Rico, que el Estado, a través de esta, ¿verdad?, de esta red tiene una responsabilidad y tienen que trabajar en conjunto. No es que uno hace una cosa y otro hace, sino que se trabaja en conjunto para lograr la meta de ¿qué? De vida independiente. Y aquí está la parte principal de cuando hablamos de vida independiente, los centros de vida independiente, que es ese espacio que le brinda servicio directo a las personas con diversidad funcional. Y número uno, ¿cómo? Ustedes saben, y ahí me lo pueden confirmar en el chat, que conocemos muchas organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a personas con diversidad funcional. Y ciertamente son pieza clave en lo que tiene que ver con la independencia, lo que tiene que ver con diversidad de servicios, defensa de derechos, etc. Pero para que una de estas organizaciones pueda ser centro de vida independiente, tiene que cumplir con unos mandatos de ley. Entonces, aquí en Puerto Rico hay solamente 2 centros de vida independiente. Eso se lo voy a mencionar más adelante. ¿Y cómo es un centro de vida independiente? Pues tiene que estar
que su junta directiva, ustedes saben que las organizaciones tienen que tener una junta directiva, pues esa junta directiva tiene que tener por lo menos el 51% de personas con diversidad funcional, porque como dice el lema del Movimiento de Vida Independiente, nada de nosotros sin nosotros. Así que todo lo que hablamos de vida independiente tiene que tener ese lema claro. E igualmente sus empleados tienen que por lo menos ser un 51% de personas con diversidad funcional. Y se establecen los servicios que mencionamos ahorita, pero los voy a repasar rapidito, es la consejería de pares, las destrezas de vida independiente, porque hablamos de vida independiente, pero ¿cómo yo sé y cómo yo ejecuto la vida independiente? Si quizás yo no tengo ni la menor idea cómo hacerlo, pues entonces, ¿cómo las adquiero? La intercesoría, que es abogar o defender mis derechos a nivel individual, pero igual colectivo. Y la información y referido a lo que se refiere es que, por ejemplo, yo como persona con diversidad funcional tengo alguna situación, voy al centro, me hace un plan, yo hago un plan de vida independiente, ¿verdad? Yo como persona con diversidad funcional establezco mis objetivos y mis metas en apoyo con esa persona del centro de vida independiente y le indico pues, que tengo quizás unas necesidades, quizás de destrezas de vida independiente, de conocer dónde puedo recibir unos servicios y el centro puede brindarte esa información. Pero todo esto va en base a LAMPA. El ente principal es la persona con diversidad funcional. No es que papá, mamá, obviamente son piezas claves y lo vamos a ver ahorita, pero esto es la persona con diversidad funcional. Y esto lo voy a pasar por encimita rapidito, pero es importante que sepan que hay varias legislaciones estatales que hablan de vida independiente. La primera es que la pasada semana estábamos celebrando la Semana de Vida Independiente. Les somos honestas, Janice y yo no lo teníamos, ¿verdad?, en perspectiva, no programamos esto que fuese tan cercano, pero sí, yo digo que sin querer queriendo lo hicimos y quedó, ¿verdad?, está muy relacionado al reconocimiento de la Semana de Vida Independiente e igualmente apela a los intereses de las personas que participaron en la encuesta que realizamos, así que sin querer queriendo coincidimos, así que qué bien. Está la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, que lo mencionó también, la Ley de Acceso a Servicios Esenciales de Personas con Impedimentos Significativos y la Ley relacionada a la población con autismo. Hace mención, ¿verdad?, de lo que es vida independiente. Y entonces, yo voy a abrir por aquí el chat para poderlo ver un poquito. Yo voy a hablar aquí un poco, ¿verdad? Ya hablamos yo no sé ustedes, pero me confirman por ahí. ¿Verdad que se escucha súper bien esto del movimiento de vida independiente? Quiero leer ahí, tengo aquí las dos pantallas abiertas para poder ver sus comentarios. Se escucha como que empoderado, se escucha motivado y todo eso, pero como que hay una realidad, ¿verdad? Hace más de, ¿verdad? Fue en los 60, así que hace más de casi 3 décadas, y cuidado si no más, yo no soy muy experta, pero hace muchos años ya, ¿verdad? Que si la ley ya daba a cumplir 3 décadas, imagínate, desde 1960 tenemos leyes y movimientos a favor de los derechos de las personas con diversidad funcional, pero lamentablemente, ¿qué estamos viendo? Visión de diversidad funcional me refiero principalmente, yo quisiera ver en el chat algunos comentarios de qué usted opina de lo que estoy presentando que tiene que ver con la actualidad, si usted considera que es cierto, si usted añadiría algo más a eso, así que estoy pendiente observando el chat. Y me refiero a la visión de la diversidad funcional en cómo vemos regularmente una persona con diversidad funcional. Pues la vemos porque la vemos quizás en las noticias pidiendo ayuda porque tiene una necesidad y eso es necesario poderlo hacer porque muchas veces lamentablemente los recursos económicos y todas las implicaciones pues son bien complejas, pero ¿cuántas veces vemos a nivel público una persona con diversidad funcional trabajando como si nada, participando activamente en diferentes actividades? No es algo que lo vemos continuamente como debería ser si en Puerto Rico más del 20% de la población tiene diversidad funcional. Y entonces aún tenemos que manejar lo que es la visión
de dar pena, no somos para estar dando dar pena, sino que necesitamos unos apoyos. Igualmente, la parte del paternalismo, ¿verdad? Trabajamos, a veces los servicios se brindan con, te doy esto bendito porque es lo que tengo. No, no, no. Te brindo estos apoyos para que tú puedas, ¿verdad? Adquirir destrezas, para que tú puedas ser más independiente, para que tú puedas sentirte mejor contigo mismo, para que la vida tenga más calidad de vida. Otra de las cosas que ocurre en Puerto Rico, que lo podemos ver como algo positivo, pero yo sé que ustedes saben más que yo de esto, tenemos 800.700 leyes estatales y federales. Nosotros estamos llenos de leyes. El problema es la acción, ¿verdad? E igualmente yo identifico las dificultades con vivienda, con los entornos, con el transporte, ni hablemos de empleo, educación, que lo hablamos, ¿verdad? Un poco con el hablar de transición. Si miramos las estadísticas, la población con diversidad funcional es una de las poblaciones que más pobreza, así que la limitación de los accesos económicos e igualmente las actividades sociales. Voy a mirar por aquí rapidito los comentarios. Ok, y entonces, impedimento. La sociedad entiende que tener impedimentos significa que no puedes hacer nada. Y eso hay que trabajarlo. Yo no sé si ustedes lo observan que está como punto principal en la presentación, porque ciertamente ese es el punto clave. Cuando usted cambia la visión que se tiene de un ser humano, usted cambia su actitud. Igualmente las agencias trabajan con otra actitud y aún eso nos falta muchísimo. Igualmente esto es responsabilidad también de las personas con diversidad funcional como estos servidores, en cómo yo puedo abogar, en cómo yo puedo educar, como este espacio que estamos abriendo, para que se pueda ir manejando esa situación de esa visión negativa, asistencialista, paternalista hacia las personas con diversidad funcional. Y aquí pieza clave es ¿quién? La persona con diversidad funcional. Estoy utilizando el símbolo de persona con diversidad funcional, ¿verdad? Porque en silla de ruedas, porque es el símbolo internacional. Pero recuerden que cuando hablamos de personas con diversidad funcional son las visibles, no visibles, etcétera, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Así que esa persona tiene a sus padres encargados, tiene sus apoyos de maestros, terapistas, recursos de apoyo, están los pares que son personas con diversidad funcional, los familiares y la comunidad, ¿verdad? Lo podemos englobar en esa parte. Y entonces está, ¿verdad? Manejando, o podríamos decir, enfrentándose a lo que son las agencias, las instituciones y organizaciones. Y con esta imagen yo principalmente lo que quiero resaltar es que la pieza clave es la persona con diversidad funcional, pero está influenciada con su entorno y quise resaltar, ¿verdad? Grupos partícipes cuando hablamos de diversidad funcional. Así que sí, por aquí estoy viendo, ¿verdad? Que están de acuerdo en que falta mucho por educar. Yo creo que esa es la parte clave. La educación nos rompe barreras, la educación nos hace ver las cosas desde otra perspectiva y eso es clave y fundamental. Pues ya hablamos del movimiento, ya hablamos de las dificultades que tenemos aún y que tenemos que manejar y yo los invito a que en la medida de lo posible todo lo que podamos hacer pues lo hagamos y yo realmente aprovecho y los felicito porque ustedes están aquí y eso reconoce el interés y la motivación en seguir aprendiendo, así que para mí eso es bien, bien valioso, así que se los agradecemos muchísimo. Así que los aspectos clave en la ruta vida independiente. Evaluación me refiero principalmente a que usted no puede hacer nada si usted no sabe con lo que está bregando, ¿verdad? Y esto lo veo desde la perspectiva de yo como persona con diversidad funcional, tengo que saber cómo soy, tengo que saber cómo me puedo manejar. Si yo tengo una diversidad funcional que me afecta significativamente quizás esa introspección, pues entonces cómo esos apoyos pueden colaborar para entonces el mejor entendimiento de esa persona. La otra parte de planificación, esto no es nada nuevo, Janice también lo menciona en la parte de transición, porque definitivamente no podemos hacer las cosas al garete. Tenemos que saber a dónde vamos primero, luego, después, etcétera. Y en el caso, ¿verdad? De muchas intervenciones y apoyos, pues tiene que ser, primero va esta parte, luego va la otra, etcétera. Es importante conocer los recursos. Ciertamente yo tengo una campaña continua
de que aquí en Puerto Rico hay bastantes servicios para la población con diversidad funcional, pero no se conocen o están en unas horas áreas o están limitados. Entonces, ¿cómo se puede propiciar el conocimiento de todo lo que está disponible? La coordinación, esto es pieza clave, podemos conocer los recursos, pero un ejemplo, si educación no tiene comunicación con, ¿verdad? Quizás podemos decir con la institución universitaria, etcétera, pues entonces se dificulta. Igualmente, si soy una madre o un padre, pues entonces quizás tengo que coordinar X servicio, por ejemplo, de transportación, etcétera. El monitoreo como persona con diversidad funcional. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que yo he hecho más en mi vida. Es que puedo saber cómo soy, todas mis dificultades, todas mis virtudes, etcétera, estar planificada, conocer los recursos, coordinar, pero si yo no le doy seguimiento a lo mío, ustedes ya saben un poquito cómo ocurre, ¿verdad? En esos procesos lentos, etcétera. Así que esa es pieza clave. Y si usted es quizás un consejero, un terapista, usted es un padre, una madre, yo les recomiendo estos 5 aspectos que son parte desde mi experiencia y también desde la literatura, que son importantes, y es valorar al ser humano con el que estamos trabajando. Y me refiero, yo sé que de primera instancia valoramos a todo el mundo, ¿verdad? Eso es como que, mira, sí, lo hacemos. Pero me refiero a entenderlo y reconocerlo, reconocer su opinión, fomentar que es el otro, es como quizás esta persona tiene dificultades para expresar lo que siente, pues vamos a ver cómo yo lo fomento para que quizás a través del juego me lo diga, o quizás ver su no verbal para entonces poderlo entender, etcétera, ¿verdad? Buscar estrategias para fomentarlo. Impulsar, mire, ciertamente las personas con diversidad funcional sufrimos de discriminación, vivimos una cultura donde, como dijo una compañera en el chat, se ve que no somos capaces de nada o se nos minimiza, y entonces en la medida de lo posible que usted como padre, usted como colaborador o como apoyo puede impulsar a esa persona a hacer cosas. Y a veces no es que usted tiene que ser ¿verdad? El abogado, etcétera, porque lo importante aquí es que usted sea lo que sea lo mejor y usted esté bien ¿verdad? Con lo que hace. Pero es impulsar a esa persona quizás a aprender una nueva destreza, a quizás a ser más independiente aprendiendo a cocinar, etcétera. Aquí hablo impulsar en todos los sentidos de la palabra. Comunicar, por ejemplo, los padres, esa comunicación con ese hijo, cómo vamos fomentándola, cómo vamos leyendo. Yo sé que hay padres que ya miran a su hijo y aunque no le diga nada, ya saben lo que siente. Pues esa parte de comunicación es clave. Y la otra es participación. Independientemente de su hijo con diversidad funcional, quizás no hable, quizás tenga una limitación significativa, participar. Que esté en ese compu, que esté en esa actividad social, etcétera. Porque, ¿verdad? Es un ser humano y eso hace que también se tengan otras experiencias. Ok, ya hablamos, ¿verdad? De movimiento, ya hablamos de los aspectos clave y yo quiero conversar con ustedes desde hablar de vida independiente del ser humano desde las dimensiones del bienestar. Yo cuando hablo de apoyos, de servicios, etcétera, estoy utilizando, ¿verdad? Este modelo de bienestar, porque pienso, ¿verdad? Que número 1, ve a todo el ser humano, que eso es lo principal. Y número 2, que muchas veces se utilizan modelos como que específicos para la diversidad funcional. Y entonces este modelo pues recoge, ¿verdad?, lo que es el ser humano. Este modelo también se utiliza mucho en salud mental, ¿verdad? Y quiero bien rapidito poderlos mencionar, pero con ejemplos, ¿verdad? De qué cosas podemos hacer para poder reforzar o manejar esas áreas. Empiezo con la parte de emociones, ¿verdad? Y aquí quiero resaltar principalmente que todos los seres humanos somos emocionales, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos tener experiencias que nos hagan sentir satisfechos,
e igualmente cómo podemos manejar esos sentimientos y esas emociones que nos puedan afectar. Pero si la persona tiene una diversidad funcional que afecta sus emociones, ¿qué apoyos yo puedo obtener en la comunidad que me ayuden a manejarlo? Puede ser apoyos de familias, puede ser apoyo psicológico, pueden ser actividades recreativas, puede ser a partir del juego, etc. Así que cuando hablamos de emocional, es bien importante que yo puedo trabajar conmigo mismo, pero igualmente que yo puedo conseguir en la comunidad para que entonces pueda estar lo mejor manejado. El ambiente que tiene que ver, ¿verdad?, con el aspecto social, y aquí hablo de la participación de las personas con diversidad funcional, con pares, pero igualmente en otras actividades, de cómo fomentamos esa conexión. Yo a veces digo, que más adelante también lo voy a reafirmar, yo siempre digo que la mejor experiencia que uno puede tener es, ¿verdad?, lanzándote a tenerla. Y en ocasiones pues decimos, no, es que ese joven pues se pone muy nervioso con mucha gente, pues mejor no vamos. Pero a lo mejor lo practicamos una sola vez y no hemos vuelto a intentarlo. Y a lo mejor ese joven ya es más maduro, ha tenido otras experiencias. No es que usted, ¿verdad?, lo va a tirar ahí a que se torture ni nada por el estilo, eso no es. Pero cómo nosotros podemos propiciar esas conexiones, esa confirmación de sistemas de apoyo para poder reforzar esa área, para que al final a postre podamos fomentar en la medida de lo posible esa independencia. El aspecto ocupacional que vi que alguien comentó, ¿verdad?, del aspecto laboral, y pienso, yo trabajo principalmente con empresas, hablando de inclusión, así que para mí eso es una de las áreas que son de mucha motivación y que sé que aún falta mucho. Y que cuando tú tienes una ocupación que a ti te gusta, que a ti te interesa, que tú tienes las posibilidades de ejecutarla, tú vas a fluir muy bien. Pero cómo se propicia eso es importante. La parte de finanzas, hablamos de la pobreza de las personas con diversidad funcional, tenemos que estar pendientes de cuáles son los apoyos económicos que hay socialmente. Pero igualmente, ¿cómo podemos propiciar en la medida de lo posible el que esa persona con diversidad funcional pueda trabajar aunque sea 2 horas, 3 horas desde su casa, etcétera? Actualmente, con esta situación de la pandemia, yo creo que es un momento clave para poder identificar diferentes alternativas en ese aspecto. La parte de acceso a la salud, al bienestar, ¿verdad?, hablándome del ambiental, es como propiciamos que ese entorno externo brinde todos los apoyos de salud, de recreativos, etc. La parte física, hablamos, ¿verdad?, también de la salud, de las terapias, también hablamos de la alimentación, sabemos que hay alimentaciones que nos ayudan en nuestra diversidad funcional, igual otras que nos complican la existencia, ¿verdad?, o las propician, así que es importante ese aspecto. El aspecto intelectual es cómo reconocemos las habilidades y destrezas que tenemos, pero bien importante, mi gente, hablemos de más allá de las habilidades y destrezas, reconozcamos también que no es que me tengo que saber todos los detalles de matemáticas, sino que quizás soy un espectacular dibujante, pues eso es muy, muy valioso. Así que, como a nivel de conocimientos y de habilidades, reconocemos a ese ser humano. Y el otro aspecto, a ver si les mencioné todo, el espiritual. Y espiritual nos referimos también ese sentido de propósito, no hablamos de religión, sino es cómo fomentamos o cómo yo voy conociendo quién soy. Y yo sé que quizás en personas con diversidad funcional un poco más significativas, pues pudiese ser un poco más complejo, pero esa persona con diversidad funcional que no tiene alguna dificultad en ese aspecto, es importante ese sentido de vida, porque muchas veces, como hablamos ahorita, nos vemos limitados, nos vemos que no podemos, etcétera. Y eso es clave para poder seguir trascendiendo. E igualmente nosotros como recursos de apoyo, ¿cómo podemos fomentar ese sentido de vida positivo y con propósito? Así que seguimos por aquí. A mí lo del bienestar, eso es sumamente amplio, eso es súper enriquecedor. Si usted no lo conoce, yo les invito a que lo repase porque nos ayuda a reflexionar, a profundizar y aplicarlo, obviamente, porque es el ser humano en sí, ¿verdad? Y poderlo quizás dividir por sus dimensiones nos puede ayudar a poder
hacer diferentes iniciativas, fomentar esa vida independiente. Así que, ¿cuáles son los elementos claves que yo entiendo que pueden lograr la meta de vida independiente? Recuerden que la independencia es individual. Y es bien importante esa persona con diversidad funcional, que lo he dicho yo creo que 1700 veces, ¿verdad? Mal contado en toda esta presentación. Esa es la pieza clave, ¿verdad? Ese es el ente principal y es importante conocerlo en su totalidad, ¿verdad? Y para mí siempre es importante, he hablado de esta issue, ¿verdad? De capacidades, habilidades, siempre tengo, ¿verdad? Un poco de issue que solo hablemos de eso. Pero ciertamente cuando hablamos de vida independiente y ciertamente cuando hablamos de empleo y ciertamente cuando hablamos de educación, pues tenemos que reconocer cuáles son esas capacidades que tenemos, cuáles son esas destrezas, o mejor dicho, qué cosas nosotros podemos hacer bien. E igualmente es importante conocer, ¿verdad?, las dificultades que pudiésemos tener para hacer algo. La parte de responsabilidades me refiero a que conozco mi diversidad funcional, si necesito tratamiento, hacerlo. Si yo soy apoyo de una persona con diversidad funcional, fomentarlo. Experiencia, yo les puedo decir que la mejor enseñanza de cualquier ser humano es la experiencia. Y yo estoy segura que ustedes que están aquí conectados pudieron haber hecho un bachillerato, una maestría, un doctorado, pero el estar en el field es la mejor experiencia que ustedes, es el mejor conocimiento que ustedes pueden tener. Los intereses, saber qué le interesa a esa persona, saber qué me interesa. Si tengo que hacer diferentes experiencias, si tengo que hacer diferentes cosas, saber qué me gusta, qué puedo hacer, etc. Reconocer cuáles son los apoyos naturales y apoyos en general de la persona con diversidad funcional. Cuáles son los servicios que están disponibles, cuáles se aplican a mí, cómo se funciona, para poder lograr las metas, ya sean unas metas diversas, ya sea una meta a largo plazo o a corto plazo. Esto puede ser, ¿verdad?, cíclico, esto puede ser en ese mismo orden, o mejor dicho, puede ser, ¿verdad?, todo ese conjunto de cosas, pero son aspectos que considero que son claves cuando hablamos de vida independiente. Aquí resalto nuevamente, y está muy ligado a lo que mencioné anteriormente, y lo definí como proceso, pero lo que quiero repasar aquí es que todo ser humano accede a la educación, ¿verdad? Es el derecho. Las personas con diversidad funcional y sin diversidad funcional pasan una transición que puede ser a la universidad, puede ser al empleo o puede ser a la vida en comunidad o a vida independiente. Tiene que haber un ambiente inclusivo y accesible. Tienen que haber servicios y apoyos para que entonces esa persona esté completamente en vida en comunidad y pueda ser lo más independiente posible. Cuando hablamos de vida independiente y servicios, pueden estar aquí, puede estar, ¿verdad? Dame explicarlo, puede estar entre educación a transición, ¿verdad?, entre cualquiera de estas etapas, pero es pieza clave en todo este proceso. Y aquí rapidito les hablé al principio de que en Puerto Rico hay 2 centros de vida independiente. El primero, o mejor dicho, ¿verdad?, el primero que se creó fue el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, que tienen los servicios medulares que hablamos ahorita, también tienen otros servicios. Si usted quiere conocer más sobre esto, puede conseguirlo a través de su página web y también de las redes sociales. Ellos tienen su principal sede en San Juan, pero tienen varias regiones. Y es un centro de apoyo, ¿verdad?, un centro de vida independiente para fomentar la vida independiente de las personas con diversidad funcional. El otro es el Centro Pro Vida Independiente, que está en el área sur y que, ¿verdad?, impacta más a lo que son los pueblos del sur. Igualmente brinda los mismos servicios con base legal y brinda otros servicios adicionales y lo puede conseguir como CEPVI, ¿verdad?, tanto en su página web como en las redes sociales. Y también aprovecho, si usted me sigue en mi red social, María del C. Rodríguez Morales, nosotros esta semana, el miércoles, hicimos un Facebook Live donde estuvimos hablando en mayor detalle de cada uno de los servicios y cómo ellos están trabajando actualmente bajo esta pandemia. Otro de los áreas que trabaja Vida Independiente, aunque sabemos que está en diferentes situaciones, ¿verdad?, que está bajo una demanda, etcétera, es la división de servicios a las personas adultas con discapacidad intelectual. Esto tiene unos centros de transición de servicios que están en Bayamo, Río Grande, Calle, Ponce y El Bonito, y ellos brindan destrezas de vida independiente a personas con discapacidad intelectual que fueron elegibles a sus servicios e igualmente tienen hogares comunitarios. Esto tiene un proceso, ¿verdad?, para poder estar en ellos,
tienen que haber unas particularidades, pero es un servicio que actualmente se brinda en Puerto Rico relacionado a vida independiente. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero ver a ver si en el chat me dicen, yo no sé si ustedes han visto que yo he hablado del concepto de vida independiente, pero quizá es más interdependencia. Vamos a ver, voy a explicarlo y yo quiero que ustedes me escriban en el chat si lo perciben así, ¿ok? Y interdependencia es un concepto que se conoce hace bastante tiempo, principalmente en el área de psicología, pero se han estado, yo puedo decir que hace como una década más o menos, se ha estado promoviendo para tratar de sustituir el concepto de vida independiente. ¿Okay? Y en una definición básica y simple es la dependencia de dos o más personas o cosas entre sí, ¿verdad? Y entonces Steve Covey dice que él tiene él es autor y trabaja mucho lo que tiene que ver con los hábitos, etcétera. Y él dice que la interdependencia es como que el valor más alto de la independencia. Así que está súper interesante esa frase, por eso se las quise presentar. Y la interdependencia, Kondalucy, 1999, sugiere los 4 aspectos principales. ¿Se acuerdan que en principio hablé de las regulaciones legales y lo que es el movimiento? Pues sustituir lo que tiene que ver con, por ejemplo, el aspecto de consejería de pares, pues sustituirlo por competencia de roles. Y aquí lo que se refiere es principalmente a que el ser humano pueda, más allá de tener ese apoyo entre pares, etcétera, también pueda identificar que tiene un rol en la comunidad, que es amigo, que es familia, etcétera. Y yo diría que es hacerte parte y cómo entre ellos se colaboran. ¿Okay? Otro de los aspectos, y cómo lo podemos fomentar. Otro de los aspectos que habla, yo tengo problemas con esa pronunciación, Kondalucy, ¿verdad? Hay que hacer la cita, ¿verdad? Según el autor, es apoyos suplementarios. Y entonces, ahí podríamos decir que el aspecto de sustitución, disculpen un poco, ese es el aspecto de sustitución de lo que tiene que ver con propiciar, ¿verdad? Lo que quiere hacer es propiciar que la persona con diversidad funcional se una y sea partícipe de los lugares, por ejemplo. Vamos a ponerlo en ejemplo que es más fácil. Ok, usted como persona con diversidad funcional necesita unos apoyos. Y entonces, quizás otra persona va y se los coordina y le dice, esto es lo que tú necesitas. No, es que tú lo puedas buscar, el que tú lo puedas identificar, el que tú reconozcas todo lo que es ese apoyo, que sea, ¿verdad? Más tú y que puedas quizás buscar esa persona idónea. La otra es la construcción de relaciones y este aspecto a mí me gustó muchísimo porque yo, por mi experiencia, a veces las personas con diversidad funcionan, a veces no, muchas veces estamos solos. Quizás no tenemos más allá del círculo familiar y cómo yo desarrollo destrezas para poder crear relaciones satisfactorias, ¿verdad? Ya sea amigos, etcétera, y en diferentes ámbitos. E igualmente cuando se construyen buenas relaciones, ¿qué pasa? El aspecto ocupacional, el aspecto de empleo también se cubre. Y entonces el otro aspecto final es el cambio cultural, que lo podemos también combinar, que es lo que habla de acceso igual, lo que habla también de eliminación de barreras, y es como lo que hablamos ahorita, vamos cambiando esa visión de lo que se tiene de una persona con diversidad funcional. Yo quisiera saber más o menos qué ustedes opinan de estos conceptos de ambos, sí, para cuál se van más dirigiendo, etcétera, aunque como les mencioné, yo entiendo que en toda la presentación yo estuve hablando de vida independiente, pero sabemos que realmente es interdependencia porque necesitamos apoyos. Así que voy a estar mirando el chat para saber. Y las recomendaciones finales y puntuales. Traté de recoger varias cosas que son importantes.
Y aspectos de la salud me refiero a que, lo he mencionado ya varias veces, pero quiero sintetizar y reconocerlo nuevamente, es cómo yo conozco todos los detalles de mi diversidad funcional, ya sea padre o ya sea esa persona con diversidad funcional, para que entonces yo pueda funcionar y pueda estar bastante bien, porque a veces si no la tenemos bien manejada, nos complica más la vida. Las destrezas de preparar alimentos, todos tenemos que comer, es una necesidad humana. Así que, ¿cómo fomentamos que esa persona con diversidad funcional no le llevamos el plato a la cama? ¿Cómo hacemos que esa persona pues vaya a la alacena y busque los alimentos que necesita? ¿Qué hacemos nosotros? Y yo digo que esto hay que, todo lo que tiene que ver con tareas del hogar, con higiene, con vestimenta, tenemos que hacerlo en la rutina diaria. No necesariamente hacerlo como que, ay, hoy voy a enseñar a cocinar. Sí, hay veces que lo necesitamos hacer porque es un poquito más complejo, pero si yo puedo propiciar que busque el plato, que se sirva la comida, si yo puedo propiciar que me corte X alimento, hacerlo partícipe. Las tareas del hogar, por favor, no limpiemos el cuarto, por favor, ¿verdad? Si la persona tiene una diversidad funcional significativa, pues entendemos que sí, definitivamente, pero ¿cómo podemos hacer que esa persona sea partícipe? Mira, a lo mejor quiere que la cama esté rosita en vez de la colcha que es roja. Pues vamos a hacerlo partícipe, está contigo, colaborándote de alguna manera. La higiene personal es bien importante, cómo vamos enseñándola a poderlo hacer. La vestimenta, la exposición social, mi gente, que ahorita lo mencioné. Y esto lo digo, y digo dos cosas. Hay veces que estamos tan limitados de transportación y acceso que no podemos salir casi de nuestras casas. Así que, cómo nosotros con diversidad funcional como apoyo podemos fomentar que esas barreras se eliminen para que esa persona con diversidad funcional pueda participar socialmente, ¿verdad? Y cómo igualmente esa persona con diversidad funcional puede estar más fortalecida para enfrentar, ¿verdad?, la vida social, porque a veces nos discriminan, nos hacen comentarios que uno dice, ay, Dios mío, pero es importante poder hacerlo para poder tener esas experiencias y trabajar bien independiente. Las finanzas hay que enseñarle a manejar ATH, a manejar dinero, a reconocer dinero, etcétera. Esa es pieza clave de la vida independiente. Participar de actividades comunitarias, ya sea voluntariado, ya sea, ustedes saben que las comunidades cada día están más unidas, pues cómo quizás se reúnen en la comunidad, participamos de eso. Conocer el trabajo que sus familiares hacen. Miren, esto es una cosa que a mí me parece súper necesaria y que no siempre se hace. Y es cómo mi hijo puede saber, ¿verdad? O yo como profesional de apoyo puedo decirle, mira, yo soy maestra y yo hago esto, esto y esto. Mira, yo soy técnico de computadora, yo hago esto y esto. Y poderlo mostrar, ¿verdad? Esas experiencias, también están las experiencias de aprendizaje que se hacen a través de agencias, pero ¿cómo lo podemos propiciar? El manejo de su diario vivir, o sea, esa planificación, me levanto a las 8, luego desayuno, voy a la escuela, en este caso nos estamos conectando online, etcétera. Poder identificar qué alternativas de transportación puede tener y cómo utilizarlas. Sabemos que hay limitación, pero es importante que las puedan conocer. Y definitivamente la participación activa de la persona con diversidad funcional es clave. Es la mejor enseñanza para poder fomentar una vida independiente. Y para mí esta frase cierra un poco esta presentación y es: por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Lo importante es que no te rindas. Y esto no solo lo digo a la persona con diversidad funcional, lo digo a una persona, ¿verdad?, con diversidad funcional, sino también a los que estamos alrededor de las personas con diversidad funcional. Así que si tienen dudas, preguntas, yo sé que esto fue, ¿verdad?, mucha información en poco tiempo, pero queremos, ¿verdad?, resaltar aspectos claves y abrimos este espacio para preguntas. Voy a repasar también, Janice me colabora, ¿verdad?, con si han habido preguntas en el camino. Sí, aquí tenemos algunos comentarios durante ¿verdad?, el trayecto del webinar. Nos han hablado de que no se debe esperar, nos dice Zaira que todo eso se debe trabajar desde edad temprana, no se debe esperar a tener 14 años. Yo quisiera abundar un poquito en esa área, porque sí, la transición como tal empieza a los 14 años, pero fomentar la vida independiente
debe de comenzar desde edad temprana, porque somos nosotros los padres los responsables de dar esos primeros, ¿verdad? Educar primeramente a los estudiantes, a nuestros hijos, sobre esas destrezas de vida independiente que comienzan en el hogar. Como mencionó María, el tener una agenda, ¿verdad? Tenerle unas tareas programadas, lo que viene siendo, mira, que ese estudiante en este caso, ese joven niño, tenga unas tareas en la casa, tenga una rutina diaria, se hace, ¿verdad? El aseo personal, sepa prepararse un desayuno apropiado. Algo básico como por ejemplo, mira, vamos a hacer un revoltillo. Te enseñas primero visualmente cómo se hace el revoltillo, qué materiales necesitas para hacer el revoltillo. Y en un segundo día ahora vamos a intentarlo. Tú abres el huevo, tú haces este proceso y así poco a poco la persona primero ve cómo se hace y luego practica cómo se hace. Y así sucesivamente con otras tareas del diario vivir que fomenten esa vida independiente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos esperando es que esta persona con diversidad funcional, aunque decida quedarse viviendo con sus padres, porque a lo mejor sus limitaciones son sustanciales, pero sí que... O sus recursos económicos, ¿verdad? Porque a veces también... O los recursos económicos, pero nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sean, hasta cierto punto, seamos esclavos de nuestros hijos, así que nosotros tenemos que fomentar, así sean personas con y sin diversidad funcional, tenemos que fomentar que nuestros hijos adquieran y desarrollen destrezas de vida independiente. Sí, definitivamente. Y ahí quiero añadir que a veces cuando se tiene un hijo con diversidad funcional desde temprana edad, se pasa por un proceso de aceptación o de manejo de la discapacidad. Y eso es normal, no solo en la persona con diversidad funcional, sino también para sus padres, madres, y a veces es un proceso que es difícil y arduo, y en ocasiones redunda en que estamos protegiéndolos, cuidándolos demasiado, ¿cómo dice eso? Sobreprotegiéndolos, y entonces no los ponemos a exponerse a actividades. Así que eso tiene que ser desde ¿verdad? Desde bien pequeños, cómo tú vas creando ese independiente. Y en mi caso particular lo doy de ejemplo. A mí me enseñaron a cocinar, a mí me enseñaron a adquirir destrezas, pero igualmente yo también me expuse y me puse retos de que, mira, tú tienes que aprender a ir al baño de alguna manera en estos lugares inaccesibles. Así que yo empecé a practicarlo, que me tomaba 1 hora y pico. ¿Por qué? Porque yo necesito ser más independiente. Janice, ¿alguna otra pregunta o comentario? Estamos en el chat con el horario. Pues hablan de que los padres deben de fomentar las destrezas en el hogar y no delegar en la escuela. Mira, eso es un punto bien importante. Yo tengo una recomendación aquí para los maestros que trabajan destrezas de vida independiente en la escuela. Es bien importante que trabajen en conjunto con los padres para que haya un seguimiento. Lamentablemente, los padres a veces delegan en el maestro esa responsabilidad de las tareas. Entonces, el maestro se esfuerza muchísimo para que ese estudiante vaya adquiriendo poco a poco esas destrezas, pero ¿qué pasa? Que cuando llega al hogar no hay un seguimiento. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que se haya una comunicación efectiva entre los padres y qué áreas ese maestro está trabajando con el estudiante para que ese padre continúe, ¿verdad?, ese proceso en la casa. Por ejemplo, le estamos enseñando, está en un salón de vida independiente y se le está enseñando lo que es el laundry, lavar su ropa. Pues mira, que ese padre, así sea un documento escrito, cuáles son los pasos que hemos estado utilizando con ese estudiante en el salón para que ese papá lo impreso, lo ponga en una parte de la casa y el estudiante recuerde cuál es el proceso ¿verdad?, de seguir esas instrucciones. Definitivamente, eso es clave, porque yo siempre digo que de nada vale que tú adquieras unas destrezas de quizás doblar tu ropa, pero si no lo practicas, no va a servir de nada. Así que y yo creo que como en mi caso, como persona con diversidad funcional, es como nosotros como recursos de apoyo le mencionamos a los papás, esto es para el beneficio de tu hijo y esto es para el beneficio también tuyo, para que esa persona sea más independiente, para que cuando tú no estés, esa persona pueda hacer todo lo que necesite hacer y esté bien. Y aunque a veces puede sonar un poco fuerte, pero esa es la razón. Es como usted, como padre o madre, puede decir, oye, yo le brindé todas las herramientas y todos los apoyos a mi hijo y aprende y sabe manejarlo,
y uno está motivado y feliz. Bien importante también que quiero mencionar que en el programa educativo individualizado, mejor conocido como PEI, nosotros debemos de poner esas estrategias que estamos utilizando. Si vemos que ese estudiante no logró la meta, pues tratar de buscar una estrategia distinta para, ¿verdad?, fomentar que esa área que nosotros queremos que el estudiante logre o esa meta, pues se alcance, porque a veces, lamentablemente, pues no entendemos que los estudiantes no podemos generalizar. Lo que me funciona con un estudiante no necesariamente me va a funcionar con otro estudiante. Así que debe de ser bien individualizado y basado en esas necesidades. Y en ese PEI, ¿verdad? Cuando vamos a ese compo, hablar con ese papá y si podemos también, esas cada 10 semanas que volvemos y verificamos si esas metas se cumplieron o no, tratar de hablar con esos padres, ¿verdad? Mira, estas áreas no se cumplieron las metas que teníamos con el estudiante, vamos a hacer otra estrategia, necesitamos un poquito más de apoyo. Yo sé que los maestros de educación especial están cargados, que ustedes no dan abasto, ¿verdad? En las escuelas, cada vez son más los estudiantes que se registran de educación especial y cada vez es más el trabajo administrativo que ustedes como maestros tienen dentro de su plataforma y si no funciona y si no hay internet y muchos, ¿verdad?, retos que enfrenta el maestro. Pero una comunicación efectiva con ese padre, ¿verdad?, es bien esencial para poder lograr esas metas establecidas de vida independiente. Sí, y ahí quiero añadir, porque estoy viendo los comentarios, definitivamente, igualmente como estoy viendo la situación de lo académico, cómo podemos fomentar fomentar en que quizás ese aspecto académico de aprender alguna lección académica la podemos combinar, por ejemplo, si aprendo de matemática, cómo eso lo ejecuto en lo que tiene que ver con el manejo de mi dinero, etcétera, cómo podemos combinar, que sé que es, ¿verdad?, que es parte de lo que se hace, pero cómo lo podemos hacer. Otra cosa también que mirando los comentarios que me viene a la mente es que quizás a nosotros las personas con diversidad funcional, a mí me pueden utilizar, de poder visitar las escuelas y poderles colaborar en lo que tiene que ver con motivar a esos papás, en que los papás reconozcan que puede su hijo ser independiente y ver una persona con diversidad funcional que lo ha podido lograr. Y siempre yo lo digo, por el apoyo que he recibido e igualmente por el aspecto clave de mi madre, que ha estado siempre pendiente de mí, pero igualmente me dejaba que yo hiciera todo lo que se suponiera que se supone y que me diera con la piedra, ¿verdad? Así que, ¿cómo eso es clave? Aquí alguien menciona que escribió a través de un iPhone, no me sale el nombre, que sería estupenda idea que den un taller a los padres para que comprendan la importancia de fomentar la vida independiente. Realmente yo también estoy de acuerdo. También nosotros tenemos que entender que a veces hay padres que lamentablemente no tienen el conocimiento, no tienen las destrezas, no tienen la educación, no tienen los recursos y realmente están como quien dice, dando palos a ciegas con sus propios hijos, no tienen la tolerancia, la paciencia que requiere trabajar con un estudiante, ¿verdad?, que tiene diversidad funcional y que es un reto mayor. Hay padres que tuvieron los hijos jóvenes, hay padres que realmente heredan de sus padres cómo fueron sus padres con ellos, así que a veces no tuvieron ese role model como de cómo, ¿verdad? O recordar que cuando ellos fueron jóvenes, sus padres lo hicieron con ellos y a veces están un poco perdidos. Tal vez nosotros no podemos llegar a todas las escuelas o a todo el mundo, podremos así hacer un webinar más adelante para los padres, porque es como una misión que tenemos nosotros de poder ser portavoces en el proceso. Pero yo entiendo que también los maestros de educación especial podrían tratar, yo sé que a veces tampoco los padres participan por el horario, pero ahora con estas herramientas tecnológicas, tratar de crear algo sencillo basado en las necesidades que ustedes ven en esos propios padres, ¿verdad?, de la comunidad escolar suya y llevar ese mensaje donde ustedes les den herramientas para llevar a cabo, ¿verdad?, y fomentar las tareas de vida independiente en el hogar, porque aunque parezcan simples, y tú dirás, mira, pero si ese padre no es una persona que tiene una buena higiene en la casa, si no es un padre que sabe cocinar,
Si no es un padre que lamentablemente no tiene esas destrezas, no tiene las herramientas para enseñárselas a su hijo. Así que nosotros debemos de conocer primero cuáles son esas barreras que enfrentan nuestros padres en el proceso, para luego, entonces nosotros poder decir, ok, te podemos ayudar o colaborar en esta otra área. Por eso yo les recomiendo que si ustedes pueden, por ejemplo, tener un estudiante que le están, como le mencioné anteriormente, le estoy enseñando al estudiante a lavar ropa. Pues mira, mándele al padre ese documento donde están los procesos, porque si el padre no sabe, también aprenda a que, mira, yo lo estoy haciendo mal, déjame entonces enseñarle como le están enseñando en la escuela, porque también se ven ese tipo de casos. Sí, no, definitivamente esa es pieza clave. Podemos resumir un poco que tiene que ver que desde temprana edad, igualmente, como mencionó Yanis, pues hay personas con diversidad funcional que son padres, así que yo diría que yo sé que el ambiente educativo es complejo, pero como trabajamos en equipo con el consejero, con el trabajador social, los maestros y los padres, para entonces todos trabajar en conjunto y tener el mismo mensaje. Aquí en la presentación presento, valga la redundancia, la información de contacto de nosotros, que recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales e igualmente si tienen alguna necesidad de servicios estamos a la disposición y yo quiero por aquí, Yanis puede seguir mirando si hay comentarios, recuerden completar la evaluación, para nosotros es sumamente importante hacer esa evaluación. Porque es nuestro feedback, es poder nosotros mejorar y poder llegar realmente a cubrir las necesidades de información, porque ese es nuestro compromiso y labor. E igualmente quiero por aquí dar 2 anuncios bien importantes. Actualmente, ustedes recuerden que les mencioné que soy parte del Consejo Estatal de Vida Independiente. Hay vistas públicas hasta el 31 de mayo, son online. Usted accede al enlace que se ve en pantalla. Nosotros cuando enviamos el enlace con la grabación, etcétera, le vamos a compartir todo esto, porque nos interesaría que usted mire este plan estatal de vida independiente, porque la gente tiene que participar y saber qué se está haciendo para la población. Igualmente, no sé si conocen la película Creek Camp. Es una película que les recomendamos que vean y habla del movimiento de vida independiente. La puede ver en familia el 23 de mayo, Equinoterapia Puerto Rico, con mi apoyo. Vamos a estar haciendo a través de Netflix Party, ¿verdad? Nos vamos a conectar, eso tiene un chat y todo, para que hablemos y veamos esa película, porque mi gente, está súper chévere. Y ustedes que estaban hablando de la situación con los papás, puede mencionarle de esta película, se puede ver en familia y cómo personas con diversidad funcional tienen un campamento muy particular donde comienza este movimiento de vida independiente. Así que los invitamos a que se puedan, nosotros vamos a estar compartiendo toda la información en los fanpage de Equinoterapia y en el mío también. Yo le quería mencionar que esa película es excelente un recurso para que ustedes la den en la escuela, se la den de asignación a los estudiantes, la compartan con sus hijos, con su familia, porque realmente es bien educativa y habla de ese movimiento de leyes que nosotros conocemos como Ley ADA 504, alcance de vida, lo que es el movimiento de vida independiente. Y realmente está en Netflix, es excelente película y se la recomiendo a todos. Yo personalmente, que amo mi profesión, amo lo que hago, desde que vi los cortes me emocioné mucho, se me salieron las lágrimas y yo creo que estuve casi toda la película súper emocionada porque lo que yo enseño lo pude ver más allá de, no es una película realmente, es un documental y todo es de videos del momento clave en la historia, o sea que no son personajes, son las propias personas, el propio momento clave y realmente es excelente. También puedes seguirnos, como dijo María, en nuestras páginas de Facebook, que ahí está la mía, Vocational and Transition Services PSC, por el loguito van a identificarla. La de María es María del Carmen Rodríguez Morales. En ambas páginas siempre hay información sobre los webinars, sobre cualquier información educativa. Y en mi página web, y también lo comparto en Vocational and Transition Services fanpage de Facebook, yo comparto artículos que he escrito y he escrito también en colaboración con otros colegas relacionados, ¿verdad?, al área de estudiantes, de transición, de leyes. Todos son artículos cortos y educativos, de tips, de cuánta cosa hay, para que ustedes también lo puedan compartir, ¿verdad?, con sus estudiantes o con ustedes mismos, puedan tener esa información y si lo quieren lo pueden imprimir y utilizarlo. Enviarlo por email, como ustedes quieran.
Sí, así que le agradecemos nuevamente. Recuerde completar la evaluación. Nosotros estamos aquí en la mayor disposición. Agradecemos los comentarios y su feedback. Estamos mirando varias cositas que están mencionando como información de interés, así que seguimos evaluando diferentes alternativas para seguir educando. Igualmente nosotros brindamos consultorías individuales y grupales, así que estamos en la mayor disposición. Gracias y recuerden, ¿verdad?, seguirnos en las redes y poder compartir toda la información que nosotros tenemos disponible. Y recuerden, ¿verdad?, lo de las vistas públicas y también ver la película Chris Can. No nos están pagando nada ninguna de las dos, pero realmente es un ejemplo digno de, igualmente, una de las cosas de esta película es cómo ves las necesidades y los aspectos claves que resaltan personas con diversidad funcional, que también los jóvenes con diversidad funcional y niños se podrán sentir identificados. Así que realmente es una película, un documental, mejor dicho, recomendado. Así que gracias, que tengan espectacular fin de semana. Gracias, y aquí siempre a la orden.